Yo soy yo y mi circunstancia. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Arad Guerrero Iturralde, estudiante del Cebetis 213, y hoy trataré de responder a la pregunta: ¿mi existencia es necesaria? Me gustaría empezar dando mis 5 razones, y posteriormente hacer una conclusión en donde responda a la pregunta de forma clara. Sin más antelación, vamos a ello. El primer punto que quiero dar a exponer proviene de un exponente de la corriente existencialista, un filósofo llamado Sartre. Sartre tenía una frase muy controversial, la cual decía: la existencia precede la esencia. Con esto él postulaba que existían dos tipos de seres, el ser en sí y el ser para sí. Para ejemplificar esto se utiliza una metáfora. Imaginemos que vamos a construir una silla. Desde antes de construirla, tú ya tienes bien claro su propósito. Ese propósito es su esencia. Después construyes la silla y entonces existe. Sartre llamó a esto y a cualquier otra cosa que no tuviera conciencia como ser en sí. Pero es totalmente lo opuesto en el ser humano, puesto que nosotros tenemos conciencia y nos definimos con el tiempo a través de nuestras decisiones, por lo que nos denominó como ser para sí. Para Sartre, nosotros venimos al mundo como un ser sin propósito, pero precisamente gracias a eso somos libres de elegir nuestro propósito. He aquí el porqué de aquella frase: nosotros primero existimos y luego obtenemos nuestra esencia. El segundo punto que voy a comentar sigue la corriente existencialista. No mencionaré a algún filósofo en específico, puesto que varios exponen esta idea al grado de ser esencial en los postulados. Por supuesto estoy hablando de la libertad. Y a pesar de que Sartre tenga una frase muy famosa referente a ella, me gustaría volver a citar la frase que dije al principio: yo soy yo y mi circunstancia. Tenemos claro que somos seres para sí y por lo tanto tenemos la capacidad de poder elegir y decidir según nuestra voluntad. Es cierto que la libertad trae angustia. Sin embargo, cada quien se define y se da su propia importancia según las acciones que haga aún con esta presente. Søren Kierkegaard decía que usualmente el ser humano se apoyaba en lo racional. Sin embargo, para él, esto era suprimir nuestra individualidad, puesto que la responsabilidad se pasaba a los demás y no a ti. Él decía que para combatir la angustia había que dar un salto de fe y apoyarse en la pasión. Mi tercer punto viene del filósofo Martin Heidegger. Heidegger veía al ser humano como un ser que, aunque no pudiera elegir ciertas cosas, siempre está repleto de posibilidades, y con una única limitante, la cual es la muerte. A este ser, Heidegger lo denominó como Dasein, y se encuentra enfocado en el futuro, pues este no es la realidad, sino la posibilidad en sí. Al nacer, nosotros somos puestos en un mundo que ya viene influenciado del pasado, un mundo en el cual nos desarrollamos a través de nuestras acciones y elecciones, siendo los únicos entes capaces de darle forma a este mundo. La propia vida nos presenta sus posibilidades. Somos lo que podemos ser. A pesar de que ya hay decisiones determinadas por el pasado, el Dasein se va a encontrar ahí, en las posibilidades. Para Heidegger, hay dos tipos de existencia, la auténtica y la inauténtica. La existencia inauténtica es aquella que solo copia el pensamiento colectivo, que tiene la falta de conclusiones propias, mientras que la existencia auténtica implica pensar de manera propia, reconocerse como una pequeña parte del todo, aceptar la finitud de la vida, puesto que dar el paso de aceptar la muerte abre camino para poder vivir de manera auténtica, y a pesar de la angustia que ésta da, poder seguir adelante. Siempre contaremos con los dos, puesto que vivimos en una sociedad que nos inculca cosas. Sin embargo, debemos procurar vivir de la manera más auténtica posible. Porque vivir de la manera más auténtica es la forma en que nosotros podemos ejercer nuestra libertad de la mejor manera, aprovechando mejor el tiempo por el hecho de saber y aceptar que la vida tiene un fin. Mi cuarto punto retoma al filósofo antes mencionado, Søren Kierkegaard. Para Søren, la verdad radica entre la congruencia de la forma de pensar de una persona y su forma de vivir. A través de la búsqueda de esta verdad es como el ser humano se transforma en individuo. Søren decía que la vida del ser humano transcurre en dos planos, el finito e infinito, y en que en estos dos planos el ser era capaz de perder su individualidad. El finito lo conforma nuestro día a día, lo actual básicamente. Perderse en el finito se refiere a vivir nuestro día a día de acuerdo a lo que los demás esperan de nosotros, aunque esa forma de vivir no refleje nuestra forma de pensar. Mientras que el infinito abarca el resto de posibilidades, pero debido a que nuestro tiempo aquí es limitado, tomamos decisiones que automáticamente eliminan nuestras opciones.
Todas esas decisiones nos angustian por el peso que pueden o podrían tener. Y si esta angustia gana y dejamos de decidir, significa que a mi propia vida le he puesto una pausa, puesto que es por medio de las elecciones que nuestra vida e individualidad se construye. Así es como uno se pierde en el infinito. Esta angustia hacia la libertad, hacia las decisiones o elecciones, es porque todos tememos tomar una equivocada, una que nos pueda perjudicar quitándonos la posibilidad de tener éxito y destacar, porque al ser seres finitos sabemos por instinto que nuestra vida acabará en un punto, y todos deseamos sentirnos realizados por ese momento, que tuvimos un rol a desempeñar, que cumplimos y sobresalimos, y de no ser así, nos sentiremos fracasados puesto que no logramos cumplir el propósito que nosotros mismos nos impusimos. No fuimos necesarios mientras vivíamos. El último punto que comentaré es una cita sobre el filósofo Albert Camus, la cual dice: la vida no tiene un significado. Una frase tan simple y concisa como contundente. Camus pensaba que la vida simplemente no tenía un significado y que buscarle a este uno es un absurdo. Ante esta noticia, Camus creía que solo había 3 formas de reaccionar a esto para confrontarlo. Hablamos del suicidio, el suicidio filosófico y la aceptación. Este último se presenta como la manera correcta para afrontar lo absurdo. Aceptar que no hay un significado, pero aún así vivir alegre y manteniendo pasiones, sabiendo que nada de lo que hagamos tiene una verdadera trascendencia, viviendo libres. La vida absurda no tiene sentido, pero puedes darle tú tu propio sentido. Lo que Camus presenta con esto es vivir la vida disfrutando nuestra individualidad, dejar de buscar un significado a algo que no lo tiene, para nosotros poder empezar a vivir siguiendo a nuestras pasiones, dándole nuestro propio significado a nuestra vida. Ahora que ya saben mis 5 razones, les puedo dar una respuesta a la pregunta del comienzo. ¿Mi existencia es necesaria? Mi respuesta ante esto es un no parcial. Pienso que al ser seres para sí y no tener un propósito definido, nuestra existencia no es necesaria en un principio, pero que debido a nuestra propia libertad para elegir nuestro propósito con el paso del tiempo, podemos elegir si esta es necesaria o no. Teniendo nuestra individualidad al seguir nuestras pasiones, afrontando la angustia de la libertad, viviendo de manera auténtica y pensando de manera propia para hacer de esta libertad algo satisfactorio y sin remordimientos, sabiendo manejar el finito e infinito de nuestra vida, y a pesar de saber que ésta en algún momento acabará, seguir adelante y vivirla y disfrutarla de igual forma, sin sacrificar tu individualidad por temor a equivocarte. Y que tal vez sí, la vida es absurda y no tiene un significado, pero aceptarlo y vivir libre para así poder tú darle tu propio significado. Que mi existencia sea necesaria depende de mí, y si ejerzo todo lo anterior, depende de mí, y si las acciones que tomé me llevaron a cumplir el propósito que yo elegí para mí, depende de mí y mis propias decisiones, porque yo soy yo y mi circunstancia. Muchas gracias por ver, espero haberme explicado de la mejor manera posible, y que no haya llegado a ser tan pesado esto. Este es el segundo guión que hago debido a que mi computadora no guardó el progreso que tenía. Aún así, en vez de verlo como algo malo, pues traté de mejorarlo y este fue el resultado. Un saludo y nos vemos la próxima. Gracias.